literatura mesopotámica. Un jueves, que es hoy, a las 6:30 de la tarde. Pero bueno, vamos allá. Y os preguntaréis, ¿qué tiene que decir un dios mesopotámico muerto hace 3000 años prácticamente sobre la época actual? Pues curiosamente mucho. Y lo vamos a intentar descubrir. Por cierto, ¿se me oye bien? Vale. Tengo voz potente, por tanto, creo que, no sé, bueno, también me estará cogiendo el micrófono, no hay ningún problema, ¿verdad? Por otra parte, os ruego que si os surge alguna pregunta, me la preguntéis en el momento, no esperéis al final, para hacer más amena y con roturas la charla. Bien, tenemos que empezar explicando qué es Mesopotamia, o qué es la civilización mesopotámica. Y para ello os voy a saludar Sinim Mahemen, en el idioma más antiguo conocido de la historia de la humanidad, que es el sumerio. Digamos, esta expresión debe tener alrededor de 5000 años, como digo, y es el primer idioma que conocemos escrito de la historia de la humanidad, precisamente allí, en Mesopotamia. Bueno, ¿habéis visto en el bachillerato o en la ESO Mesopotamia algo? Normalmente suele ser una frase, o dos. Antes, cuando se daban más humanidades en los planes de estudio, sí que se aprendía un poco más dentro de lo que cabía. Pero el problema de Mesopotamia es que es la primera civilización, dura cerca de 4000 años, a ojo de buen cubero. Más o menos podemos decir que en el cuarto milenio antes de Cristo ya estaba establecida, y prácticamente hasta mitad del primer milenio podemos decir que dura, aunque con coletazos llegará hasta el siglo I después de Cristo. O sea, es una civilización que dura durante mucho tiempo, para empezar, y después no es una civilización de un solo pueblo, digamos. La civilización mesopotámica es un poco como la India. ¿Alguien ha estado en la India aquí? ¿No? La India es una civilización que ha tenido muchos pueblos y ha estado y durante los últimos 2500 años todo tipo de pueblos han estado invadiendo la India, pero siempre se han terminado amoldando a la propia civilización india, hindú, con sus estándares, con sus castas, con sus religiones, etc. Algo así pasa con Mesopotamia. Mesopotamia, en principio, yo os puedo hablar del pueblo más antiguo de la humanidad que conocemos, los sumerios, después los acadios, después los amorreos, después los uteos, después los arameos, después los hurritas, después los hititas, después los nesitas, los palaitas, bueno, podría seguir una larga temporada. Y normalmente esta ristra hace poner una cara de terror a mis estudiantes de Historia del Oriente Próximo. ¿Por qué? Porque fijaos dónde está Mesopotamia. Mesopotamia está en una llanura abierta, entre el Tigris y el Éufrates. Una llanura abierta donde, a lo largo de más de 3000 años, han estado entrando pueblos, invadiendo Mesopotamia, y siempre con un ciclo. El ciclo es que aquel pueblo que tuviera el poder en Mesopotamia, pues empieza a tener una época de decadencia, y entonces, o bien montañeses de los montes Zagros, de lo que ahora es Irán, o bien nómadas de ahí del desierto sirio-arábigo, viendo los placeres y maravillas de la civilización, los templos, las ciudades, etc., invaden, derrotan completamente a los que estaban, y poco a poco se empiezan a moldar. De ser indómitos nómadas que viven en tiendas, pues se empiezan a acostumbrar a dormir en palacios, empiezan a abandonar su lengua, empiezan a abandonar sus dioses y a coger los mesopotámicos, y cuando ya están bien blanditos, viene el siguiente. ¿Entendéis el ciclo? Lo podéis ver es un poco la caída del Imperio Romano, etc. Bien, esto es Mesopotamia. Y ahora, ¿y qué han hecho los mesopotámicos por vosotros? Es decir, ¿qué nos queda
2000 años después de la civilización mesopotámica. ¿Alguien me lo puede decir? Adelante. Sí, eso ahora entraremos en la literatura mesopotámica. Pero de Gilgamesh teníamos recuerdos, algo nombraban un poco los clásicos grecorromanos, pero lo tuvimos que encontrar en tablillas. La de la Torre Babel. Por ejemplo, efectivamente, Babilón, es decir, Babilonia, que significa en acadio, uno de los idiomas, la puerta del dios. Muy para el cuarto milenio. ¿Pero qué más del día a día? ¿Os habéis preguntado alguna vez por qué el día está dividido en 24 horas y la hora en 60 minutos? ¿Por qué no 100? Pues porque nuestros amigos los mesopotámicos, que de ahí nos vienen, tenían un sistema sexagesimal, es decir, de 60, de un base 60. Y eso lo hemos heredado en las horas y en ¿dónde más? Ángulos. ¿No estáis alguno en arquitectura o en una ingeniería? ¿Por qué son 360 grados la circunferencia? Pues precisamente por los matemáticos mesopotámicos que nos han transmitido esto. Otra cosa que les debemos a los mesopotámicos es ¿de qué signo eres? Tauro. Tauro. ¿Tú? Acuario. Acuario. Pues sois algún Capricornio en la sala. Bien, así me gusta. Sois Tauro, Acuario, Capricornio, gracias a nuestros amigos mesopotámicos, que son los primeros que crean el zodiaco, viendo, digamos, el recorrido del Sol por las constelaciones, y de hecho, a nosotros se nos ha olvidado, pero muchos signos de los zodiacales que hacen referencia a los dioses mesopotámicos. Por ejemplo, el de Capricornio, que el Capricornio es una cabra con una cola de pez, ¿verdad? Era el signo del dios Enki, el dios de las aguas dulces y de la tierra, por ejemplo. Bien, ya vais recordando, vais viendo algo, más cosas que nos puede sonar de la civilización mesopotámica. Primero su escritura, la escritura más antigua de la historia de la humanidad, que es el cuneiforme, llamado así porque obviamente tiene forma de cuña. A ver, los de derecho, ¿habéis visto esto? El código Hammurabi, por favor, uno de los códigos más antiguos de la historia de la humanidad. Bueno, si no fuera que en realidad no es un código, pero eso es otra conferencia. Bien, estos son, por ejemplo, tablillas que encontramos continuamente cuando excavamos Mesopotamia. A ver, los antiguos mesopotámicos apuntaban y escribían en tablillas de barro. Estas tablillas de barro a veces las cocían, a veces no. Pero imaginaos una oficina, imaginaos que toda la documentación que genere esa oficina, en vez de ser de papel, fuese de barro. Y que bueno, llegó un momento que había tanta que la tiraban. Y que eso se conservase. Pues eso es la escritura en Mesopotamia. Es decir, tenemos la suerte que, por ejemplo, en los sótanos de los museos en el mundo hay alrededor de unos 600.000 o 700.000 tablillas que hemos encontrado en Mesopotamia, de las cuales todavía debe haber unas 200.000 sin leer y sin traducir. Entonces, si alguien se anima a aprender eso, ya sabéis, ¿verdad? ¿Hay alguien de historia aquí? Bien, así me gusta. Bien, la escritura cuneiforme empezó en algún momento entre el 3400 a.C. y el 3200 a.C. Y empezó en la ciudad de Uruk, en su nivel arqueológico cuarto, decimos, que para nosotros los orientalistas es el nivel arqueológico a adorar, ya que ahí tenemos los primeros restos de escritura. Y, señores, ¿qué decían estos primeros textos de escritura de la historia de la humanidad? ¿Eran loas a los dioses? ¿Eran poesía a una amada? ¿Era
grandes epopeyas de los reyes de Uruk. ¿Alguien se atreve a decirme qué eran estos primeros documentos? Pues lamentablemente eran asientos contables, que más o menos venían a decir 2 ovejas al templo de la diosa Ishtar y cosas similares. Se tardaron unos 200 años, 300, a empezar a generar algo que se pueda llamar algo parecido a la literatura. Pero bueno. Bien, si desde finales del cuarto milenio antes de Cristo tenemos escritura, esta escritura, el cuneiforme, va a entrar en conflicto primero con la escritura aramea en el primer milenio antes de Cristo, después con el griego, y poco a poco será siendo sencillamente parte de una minoría. Es decir, va a haber unos cuantos escribas que todavía hasta el siglo I después de Cristo, aquí tenéis lo que es probablemente los dos últimos documentos en cuneiforme, que curiosamente provienen de Uruk, el mismo lugar donde empezó el cuneiforme. En fin, el caso es que, claro, para escribir en cuneiforme se necesitan aprender, bueno, son 553 signos, de los cuales, pues, por lo menos 150 200 te tienes que saber bien. Eso, pues claro, en el momento en que compite con algo como el alfabeto, que son 24 o 26 signos, pues obviamente... Bien. El sistema cuneiforme era mixto, hay unos signos que son ideográficos, hay otros signos que son fonéticos. Una cosa muy rápida, por ejemplo, veis aquí que esto es una cabeza de toro, ¿verdad? Al principio casi las dibujaban, pero después se dieron cuenta que si imprimes con el cálamo, o sea, con la especie de bastoncillo que tenían para escribir, vas mucho más rápido en el barro. De tal manera que, fijaos, la cabeza de toro, esto es a finales del cuarto milenio, esto es ya a periodo del dinástico arcaico, 2500 o algo así, y fijaos cómo está hecho en cuñas. Y como cada vez los escribas que vean más velocidad terminan descomponiendo las cuñas, y ¿reconocéis aquí un toro? No, ¿verdad? Bien. Otro rasgo típico de los mesopotámicos, cuando hablamos de Mesopotamia, lo llamamos también civilización sumero-acadia, es esto que veis aquí, que son los figurats, que eran torres escalonadas, las cuales en la cúspide tenían un templo, un templito pequeño, y se hacían algunas prácticas puntuales, pero también, según nos dicen los textos, funcionaban como observatorios astronómicos. Eran los inventores del zodíaco, ¿verdad? Y, por ejemplo, el último texto que os he enseñado de Uruk es lo que llaman un almanaque de astronomía. Bien, estas torres escalonadas las tenemos por toda Mesopotamia, incluso mirad, esta foto la realizó el arqueólogo inglés Leonard Woodley en 1923, y fijaos que todavía se conservaba gran parte del figurat de la ciudad de Ur. Dentro, por poneros un ejemplo de cuneiforme, ¿se puede leer esto? Sí. ¿Veis esta estrella, por ejemplo? La estrella me está diciendo que la palabra que hay después es un dios. Bueno, en realidad puede ser varias cosas, pero en este caso es un dios. Y es el dios Nanna, el dios Luna. ¿Veis este signo de aquí? Si lo giráis 90 grados, vagamente tiene una forma de un hombre con una corona. ¿Lo veis? ¿En serio lo veis? Giradlo 90 grados y por lo menos la corona la veis, ¿no? Esto de aquí. Eso es la palabra en sumerio lugal, que significa
rey. Lo que pone aquí es dedicado al dios Nana, el dios Luna, su rey, Ur-Nammu. Ur-Nammu es un rey de la ciudad de Ur. De nuevo, Lugalurimma, rey de la ciudad de Ur. Adi, su templo, Munadu, construyó. Bab-Urimma, las puertas de Ur, Munadu, construyó. Bueno, en realidad os he podido contar cualquier cosa, ¿verdad? No sabríais si os estoy tomando el pelo o no. Eso es lo que me encanta de los idiomas antiguos. Por tanto, tú en historia ya sabes, si te metes en antigua, en idiomas de estos, nadie te puede llevar la contraria. Bien, y es precisamente... ¿Qué ha pasado ahora? Bien, y vamos a hablar un poquitín de algunas cositas de literatura sumeracadia antes de meternos en la epopeya del dios Erra, que es el tema fundamental que vamos a hablar aquí. Y me gustaría hablaros del primer autor conocido de la historia de la humanidad. El primer autor literario conocido, que no es autor, es autora. Es la hija de un rey de Sargón II, Enheduanna, sacerdotisa del dios Nana, allí en la ciudad de Ur, que escribió una serie de poemas dedicados a la diosa Ishtar. Lo único que tenemos de ella, esta es la única representación que tenemos de ella, y fijaos que está haciendo algún tipo de ceremonia delante de un figurante, ¿lo veis? ¿Y por qué sé que es Enheduanna? Porque lo pone. Es lo bueno, los que trabajamos Mesopotamia, que trabajamos con textos, no como los prehistoriadores, que los pobres tienen que trabajar solo con piedras. Bien, cuando hablamos de poemas, decimos poemas en toda su extensión, pero la mayoría de obras literarias mesopotámicas tienen que ver con su religión. Y os tengo que decir un par de cositas de las características de los dioses mesopotámicos. Se parecían mucho a los olímpicos. Todos habéis leído algo de mitología grecorromana, ¿verdad? Afrodita, Venus, etcétera, etcétera, etcétera. Pues algo similares eran los dioses mesopotámicos. De hecho, Ishtar, la diosa del amor, y Venus se parecen muchísimo. Bien, ¿qué características tenían? Pues, por ejemplo, desde un punto de vista puramente estético, siempre las representaciones solo las vais a encontrar con esa tiara con 3 cuernos, ¿la veis? Ojo, la tirada con 3 cuernos no solamente es para dioses, porque ellos la palabra dioses, dingir en sumerio, la empleaban para todo tipo de seres sobrenaturales. Esto, por ejemplo, es un guardián, lo que veis, un lamashu, esta especie de toro alado. Después, aparece muchas veces con un misterioso lazo en la mano, que no sabemos muy bien qué es. Creemos que es un lazo, bueno, creemos que a lo mejor tiene que ver con una especie de cinta de medir. Los dioses miden el mundo porque les pertenece. Pero bueno, esta es la típica hipótesis que decimos a los alumnos para pasar de paso. No tenemos ni puñetera idea. Bien. Pero por ejemplo, en el código Hammurabi, ahí tenéis al dios del sol, Shamash, dictando un poco a Hammurabi con el lazo en la mano. Bien, lo principal que tenéis que tener en la cabeza es que los mesopotámicos vivían en un mundo donde ellos creían en multitud de seres sobrenaturales, que por ejemplo aquí en esta habitación pues habría 4 o 5 demonios pululando siempre. Creían que todo el mundo tenía una especie de dios personal, una especie de ángel de la guarda, por así decirlo, que les protegía de posibles ataques demoníacos. Ellos, es curioso porque
sus seres espirituales, aparte de los dioses, se parecen mucho, por ejemplo, a nuestras mitologías actuales. Ellos creían en fantasmas, Unuj los llamaban, y creían que la tumba era una especie de puerta al más allá. El más allá lo llamaban el Irkala, el lugar de no retorno, y que si al difunto no le dabas una serie de ofrendas, etcétera, 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 y la aplacabas, pues a lo mejor podía salir por la tumba, digamos, el espíritu y atormentarte. Ellos creían mucho en demonios. De hecho, vamos a hablar de demonios, porque el poema de Erra tiene que ver con eso. Demonios que se comportaban muy parecido a cómo se comportan nuestros demonios. De hecho, ¿alguien ha visto El Exorcista? La película. Ahí va, se me olvida que ya no veis cine. ¿Tú lo has visto? Bien. Pues el demonio que aparece en El Exorcista, que aparece en una estatuilla al principio, es un demonio mesopotámico, por ejemplo. De ahí lo cogieron los guionistas de la película. Entonces, ¿cómo funcionaban estos demonios? Los conocemos porque ya los mesopotámicos decían: oye chicos, esto es muy peligroso, no os metáis con temas de brujería, de demonología, etc. Y lo único que tenía eran textos, eran exorcismos, textos para alejar a los demonios, e incluso si algún demonio era muy poderoso, lo que hacían era llamar a otro demonio más poderoso todavía contra él. Pero eso era muy peligroso y lo desaconsejaban. Bien, vamos a hacer un momentín. Vale. Entonces, vamos a hablar de utukus, de demonios, porque son los principales campeones del dios que más vamos a hablar, el dios Erra. De literatura mesopotámica ya conocéis algo. Por ejemplo, ya alguien conocía la epopeya de Gilgamesh, ¿verdad? Bien. ¿Alguien más? Bien. ¿Por qué Gilgamesh es tan famoso? Aquí, la epopeya de Gilgamesh no la conocíamos. Lo que os pongo aquí, probablemente, estos son unos altos relieves asirios, que probablemente sean Gilgamesh, no estamos seguros, porque no lo ponen. Y estos son cilindrosellos que probablemente, esto puede ser el dios Enkidu, esto es Gilgamesh y Enkidu luchando contra el monstruo Umbaba, etc. ¿Por qué es tan famosa? De hecho, la epopeya de Gilgamesh, junto con el Quijote, el ciclo artúrico, el Kalevala, la canción de Roldán, es una de las grandes obras de la literatura universal. Y es famosa, bueno, ahora os contaré por qué es famosa, pero os la voy a resumir muy rápidamente. Gilgamesh es rey de la ciudad de Uruk, es a donde empezó la escritura, y es un rey bastante tiránico. Con lo que los dioses deciden que para castigarle van a crearle un doble. Un doble que se va a llamar Enkidu, lo hacen de barro en la estepa, y ese doble de Gilgamesh empieza a vivir con las bestias como si fuera un buen salvaje y a estropear las trampas de los cazadores de Uruk, que se quejan al rey de Uruk, a Gilgamesh, y dice: mira, hay un doble tuyo que está cazando en la estepa y nos está fastidiando y creemos que va por ti. Y dice: bueno, dice Gilgamesh, ¿qué es lo primero que tengo que hacer para civilizar, para vencerle? Lo primero que tengo que hacer es civilizarle. Ya que no adivináis cómo le civiliza, ¿qué le envía? Nunca acertaríais. A ver, ¿alguien se atreve? ¿Cómo civilizaríais un salvaje? Pues bueno, al modo mesopotámico es un tanto fuerte, porque le envía cerveza y una prostituta sagrada. En fin,
Tened en cuenta que obviamente lo que ellos consideran civilizaciones puede ser un poco distinto que lo nuestro, ¿no creéis? Bien, vamos allá. Entonces, una vez, entre comillas, civilizado, las bestias huyen de él, entonces él, muy enfadado, va directo a la ciudad de Uruk a luchar contra Gilgamesh. Y tiene una batalla terrible en las puertas de Uruk, en la cual no vence nadie. De hecho, están los dos tan cansados que dejan de pelear y terminan haciéndose amigos. Con lo cual, terminan yéndose de aventuras por toda Mesopotamia, luchan contra el monstruo Umbaba, van al país de los cedros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero llega un momento, hay una diosa, la diosa Ishtar, la diosa del amor, que intentó ligarse en su día a Gilgamesh, no lo consiguió, y le tenía mucha tirria. Y como Gilgamesh era medio divino, no podía meterse con él, con lo cual, ¿qué hace? Mata a Enkidu, la diosa Ishtar. Mata a Enkidu y le manda a Lircala, al país de no retorno, al infierno. Entonces Gilgamesh dice, bueno, yo quiero resucitar a mi amigo de alguna manera, y yo quiero resucitar a mi amigo, y para eso, y no morir, quiero buscar la inmortalidad. Entonces para eso se va a ver a los confines del mundo al único hombre inmortal que existe, que es, según los textos, Ziusudra, el de los largos días, o Utnapishtim, el salvador de las aguas, que además es su antepasado. Entonces Gilgamesh va junto a Ziusudra y dice, oye, antepasado, cuéntame porque eres inmortal. Y Ziusudra se lo cuenta. Y dice, mira, resulta que los hombres hacían demasiado ruido y molestaban a los dioses en el cielo. Y los dioses decidieron exterminar a la humanidad. Y se celebró una asamblea de dioses y decidieron eso, que iban a soltar las compuertas del suelo, del cielo, iban a provocar un enorme diluvio y a matarlos a todos. Pero hubo un dios, el dios Enki, el dios de las aguas dulces y de la tierra, que vino a mí y me dijo, oye, construye un arca de tantos codos de largo, de tantos codos de ancho. ¿Os suena esta historia? De tantos codos de ancho. Y entonces vete ahí, tus esclavos, tu familia, tus animales y todo, porque voy a hacer llover durante 7 días. Y van a hacer llover durante 7 días y van a exterminar a la humanidad. ¿No os suena este relato? ¿No hay un paralelismo en alguno? No suena a Noé, totalmente. De hecho, cuenta, es muy parecido al de Noé. Entonces, Ziusudra le dice, mira, y yo soy inmortal porque cuando los dioses exterminaron a la humanidad, se arrepintieron al final porque no había sacrificios para ellos. El hombre para los dioses mesopotámicos era un esclavo y punto. Entonces, estaban muy alegres de que yo hubiera sobrevivido y me hicieron inmortal. Dice, no te puedo hacer a ti inmortal, pero sí te puedo decir que en el fondo del mar hay una planta que puede hacerte inmortal. Entonces Gilgamesh consigue llegar al fondo del mar, coge la planta y cuando ya va hacia Uruk para comérsela, una serpiente se la roba y de hecho los mesopotámicos creían que las serpientes que cambian de piel eran inmortales y así se acaba la historia. El hombre no puede alcanzar la inmortalidad. Bien, la parte del diluvio se hizo muy famosa porque en 1872 este señor George Smith, en los sótanos del British Museum, encontró una serie de tablillas de las cuales contaban el diluvio. Bien, ¿en serio no habéis oído hablar de Gilgamesh y la épica y el trozo del diluvio? En fin, ¿hay alguien de literatura? Supongo que te irás a literatura inglesa y cosas de estas, ¿verdad? No, española. Ah, bien, española. Sí me gusta. Bueno, pues te recomiendo una buena lectura de la epopeya de Gilgamesh que vale la pena, porque sobre todo estás leyendo una obra de hace, pues probablemente la versión más antigua sea de hace unos 4.000 años. Vamos a ser
precisos. Entonces, tenemos un montón de obras literarias mesopotámicas que hasta que se consiguió descifrar el cuneiforme a mediados del siglo XIX estaban perdidas y las hemos podido volver a leer. Hay de todo tipo, de toda condición, etcétera. Hay una que, por ejemplo, aparece en muchas páginas feministas, que es el descenso de la diosa Ishtar a los infiernos, tropecientos. Pero hay una que yo creo que tiene especial solvencia o especial peso ahora, a principios del siglo XXI, que es la epopeya del dios Erra. Erra, también conocido como Nergal, era el dios de la peste y de la guerra. Digamos que no era un dios especialmente popular, como podáis imaginar. Y lo que os voy a hablar es la última composición mitológica, la última obra literaria de la civilización mesopotámica. Este es el poema más tardío que tenemos. Es un poema grande, en 5 tablillas, con un montón de versos, pero tenemos un problema con el poema. Como os digo, son 5 tablillas, pero no las tendré aquí, ¿verdad? No. Pero las 2 de las centrales las tenemos a trocitos. Por tanto, atención, esto que os voy a contar, el principio y el final lo tenemos muy controladito, pero en el medio, si mañana se descubre otro trozo de tablilla en Mesopotamia, pues a lo mejor cambia, ¿de acuerdo? Vamos a ser precisos. Bien, ¿de qué va la epopeya del dios Erra? Al principio nos encontramos al dios Erra, abúlico en el infierno, en el Irkala, el país de no retorno, con su mujer Ereshkigal. Por cierto, así como de Erra solo tengo esta imagen, con esta maza con 3 cabezas de león, no hay mucho más. Sí, de su mujer, sí tenemos alguna que otra imagen, como esta de aquí. Esta es Ereshkigal, la diosa del infierno. Es la mujer de Erra, el dios de la peste y de la guerra. Bien, entonces, como digo, está público en el infierno con su mujer, tirado, nos dice, en el lecho, y deprimido, muy deprimido, porque decía que los hombres se habían olvidado de él y no le respetaban. Ni los hombres ni los dioses, que ya los dioses no traen desastres a la tierra, que es todo prosperidad, que está todo maravilloso, y que a él le dan de lado, y que no. Entonces, su visir es un dios menor llamado Isun, un diosecillo del fuego, coge a los 7 demonios, que son los guardianes de Erra, y los lleva donde está Erra para pincharle y animarle a decir: oye, Erra, te desprecian, se olvidan de ti, ¿y qué haces aquí tumbado? ¡Haz algo! Por favor, no puedes seguir así. Venga, espabilate. Es curioso cómo presentan a los 7, que así se llaman los demonios que van con Erra. Es muy curioso cómo lo presenta el poema, porque me recuerda vagamente, por ejemplo, a los 4 jinetes del Apocalipsis, o, bueno, juzgad vosotros mismos. Esto dice el poema. Cuando se presentaron ante él para que les determinara sus destinos, llamó al primero de ellos, se está refiriendo a que el abuelo de Erra, el dios Anu, el dios del cielo, un dios muy poderoso, los crea para ser los guardianes de Erra. Llamó al primero y le ordenó: no tendrás igual a la hora de causar estragos. Y al segundo: quema como el fuego, chamusca como la llama. Al tercero le ordenó: adopta los rasgos de un león y que quien te vea desfallezca. Al cuarto le dijo: que cuando empuñes tus armas desencadenadas se venga abajo la montaña. Al quinto: sopla como el viento y otea el horizonte. Al sexto:
deambula por todas partes sin olvidarte de nadie. Y al séptimo lo llenó de veneno de dragón. Aniquila toda vida, le dijo. 7 individuos 7 tucus, 7 demonios, muy agradables, ¿verdad? Bien, ¿no suena como superhéroes de Marvel? ¿En serio? A mí me recuerda mucho ese tipo de presentaciones a eso. Bueno, el caso es que le consiguen pinchar, le consiguen que espabile el dios Erra, y de hecho Erra, en vez de estar deprimido, empieza, me van a disculpar, a cabrearse, a enfadarse mucho, realmente, y a entrar en furia. Dice, me desprecian, me desprecian, me desprecian, y concibe un plan. Se va a Babilonia, la capital de Mesopotamia, la gran ciudad, y allí va directo al templo del dios Marduk, el de Sagila, donde está Marduk, el rey de los dioses, el que ha vencido al dragón, el que... Bueno, y le dice a Marduk, oye Marduk, ¿te has fijado que tu estatua, que está aquí en el templo, está rota y está ajada y está oxidada? ¿Por qué no haces una cosa? Mira, vete al infierno, y allí descansas un tiempo, unas vacaciones, y yo me ocupo de reparártela, ¿vale? Me voy con los dioses artesanos y yo... Y entonces Marduk le dice, oye, vamos a ver, esto que me estás proponiendo no sé, porque la última vez que dejé el trono del mundo, pues sucedió el diluvio. Y como que... Y entonces Erra le dijo una frase que a día de hoy todavía se oye en Oriente Próximo, que es, believe me, no problem. Cuando en Oriente Próximo, sea Israel, sea Palestina, sea Irak, os dice, qué sé yo, un camarero, la famosa believe me, no problem, es que la habéis fastidiado. ¿De acuerdo? En serio, por experiencia. Bien, pues Erra le dice, believe me, no problem. Marduk se va al infierno y deja a Erra, el dios de la peste y de la guerra, como rey de los dioses y del universo. ¿Qué puede salir mal? Bueno, y aquí Erra, lleno de furia contra los hombres, contra los dioses y contra todo, se prepara y dice, sus vais a enterar. Y a partir de ahí, aquí primero desata sus 7 demonios que llenan de peste toda Mesopotamia, hace llegar a los nómadas que invaden algunas de las ciudades, en otras obliga a los dioses de las ciudades, a los patrones y guardianes, a abandonarlas. O sea, empieza a desatar el caos. Y también hay un detalle que, si la traducción que tenemos es correcta, que hace, que es curioso. Por ejemplo, él impersona una especie de revolucionario en la ciudad de Babilonia y consigue que la gente se levante contra el rey. Y a la vez, digamos, anima al jefe de los ejércitos reales a atacar Babilonia. Es decir, como veis, el dios Erra la arma, y la arma bien, a lo bestia. De hecho, los hombres empiezan a morir como moscas. Por ejemplo, en una parte del poema está Erra diciendo, yo declaro, oscurecerá el brillo del sol, por la noche velaré en la cara de la luna, pues voy a arruinar el país y reducirlo a montones de escombros. Exterminaré las ciudades y las convertiré en desiertos. Demoleré las montañas y acabaré con la fauna. Agitaré los mares y aniquilaré sus productos. Devastaré los cañaverales y los juncales arderán como el fuego. Abatiré a los hombres, suprimiré todo ser vivo. Desencadenaré las hostilidades entre ciudades. Los hijos ya no cuidarán de la vida de sus padres, ni los padres de sus hijos. Las madres trabarán con ganas males contra las hijas.
En la residencia de los dioses, allí donde no tiene acceso ningún malvado, yo introduciré a uno e instalaré un plebeyo en casa de los príncipes. Interrumpiré la vida de los protectores de los justos y honraré a los matones malvados. Empeoraré el corazón de las personas. Los padres ya no escucharán más a sus hijos y las hijas hablarán con odio a sus madres. Pervertiré los discursos de los hombres, olvidarán a sus dioses y blasfemarán violentamente contra sus dioses. Crearé bandidos que cortarán los caminos. En plena ciudad se disputará por los bienes muebles. Los leones y los lobos abatirán el ganado. Haré subir a los demonios para que interrumpan el crecimiento y frustren a las nodrizas con los gorjeos de sus bebés. Eliminaré de los campos el sonido del canto de los trabajadores. Pastores y zagales se olvidarán de sus cabañas ganaderas. Eliminaré todos los vestidos del cuerpo de las personas. Haré que los hombres desciendan a los infiernos sin mortaja. El populacho carecerá de chivos propiciatorios para hacer los sacrificios. Bien, la mitad del poema es tan apocalíptico como esto. Cosas que hace y hará Erra a los hombres. Pero llega un momento en que su visir, Isub, ese dios del fuego, dice: ¡alto! Oye, chico, que te vas a cargar que vas a destruir completamente a la humanidad. ¿Y quién nos va a dar sacrificios? ¿Quién nos va a hacer sacrificios? ¿Quién no? Te estás pasando 3 pueblos. Vamos. Y mediante discursos consigue aplacar la cólera de Erra. Consigue que dice: mira, ya has hecho suficiente, has hecho tal, ya, fíjate, los hombres te respetan y los dioses también. Has metido la peste y has metido la guerra por todas partes, ya saben lo poderoso que eres, entonces ya te dejarán ir. Ya, digamos, te tendrán en cuenta y estarás como uno de los principales dioses. ¿Qué hace Erra? Erra se va a su templo, el Salam, y allí ya descansa, esperemos que una larga temporada. Pero el poema no termina aquí. El poema, a ver, creo que lo he puesto. No, no lo he puesto. El poema termina con un colofón. Un colofón muy interesante, porque para empezar nos dice el nombre del escriba, que es muy raro. El caso de Geduana, de los 1300 a.C., es un caso muy raro. Normalmente en Mesopotamia los autores no ponían su nombre, pero en este caso sí. En este caso sabemos cómo se llamaba el escriba, que era Capti Ilani Marduk, que significa, su nombre significa algo así como el dios Marduk está por delante de todos los dioses. ¿Qué nos dice el amigo Capti Ilani Marduk? Pues nos dice una cosa muy curiosa en su colofón. Nos dice quién es, que ha compuesto este poema y nos dice para qué. Nos dice que tú, que sabes leer y lees este poema, coge estas tablillas y cuélgalas encima de la puerta de tu casa. Y cada cierto tiempo recita este poema. Y recítalo porque así Erra no vendrá a tu casa, ni con sus 7 demonios te destruirá, ya que recuerdas la peste y la guerra, y que puede suceder en cualquier momento. Bien, ¿entendéis esta moraleja? Vamos, un poquitín de... No, todo lo contrario, recordarlo cuidadosamente. El problema es olvidar el pasado. Exactamente. Porque, chicos, las pandemias son cosas de la Edad Media, ¿verdad? No puede haber pandemias en nuestro mundo, ¿no?
¿Y qué nos ocurrió en el 2020? Nos olvidamos de Erra y volvió. ¿No crees? E incluso nos estamos olvidando de la guerra. ¿Cómo nos olvidamos de la guerra? Pues no estamos respetando al dios Erra. No estamos teniendo en la cabeza que puede haber una guerra en cualquier momento. A principios de los 90 se decía, no puede ocurrir una guerra en Europa. Es todo democracia y maravillas. Tuvimos la guerra de los Balcanes en Yugoslavia y ahora tenemos la guerra de Ucrania, ¿verdad? Vaya. ¿Por qué? Bien, cuando se vive durante mucho tiempo en paz, no se recuerda la posibilidad de haber guerra. En nuestro país, ¿por qué pudo ocurrir la transición? ¿Os acordáis de la transición? ¿Lo habéis estudiado? Ese periodo maravilloso donde yo era joven, movida madrileña, podías tomarte una cerveza con 14 años, podías fumar en todas partes, podías beber en la calle, pero gracias a Dios nuestra democracia ha seguido avanzando y ahora sois más libres, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, en fin, no, a lo que iba. ¿Por qué pudo ser posible la transición? ¿Cuál es el fantasma que estaba planeando encima de los padres de la Constitución? La guerra civil. Porque ellos, alguno de ellos sí lo vivió, pero la mayoría no, pero sí lo habían vivido sus padres. En mi caso, la vivieron mis abuelos y me contaron cosas. Pero en vuestro caso, vuestros bisabuelos. Ya es más difícil que los conocierais, ¿verdad? Y entonces, ¿qué efecto tiene el que nos olvidemos de Erra y de la guerra? ¿Qué hacemos en YouTube y en Internet con el enemigo? O el que creemos enemigo. ¿Os dais cuenta cómo lo cosificamos? ¿Cómo le decimos facha o rojo, o le cancelamos, o le pinchamos, porque se nos ha olvidado que está Erra. Y Erra ve que no le respetamos, con lo que eventualmente, si seguimos cosificando, ¿sabéis lo que es cosificar, verdad? Los humanos somos muy especiales, esto lo dice la antropología cultural, y para realmente matar a una persona o ir a una guerra necesitamos cosificar al enemigo, convertirlo en una cosa. De eso se encarga la propaganda. Bueno, la propaganda de Internet, ahora básicamente. Es decir, tú estás convirtiendo al otro en una cosa, no un ser humano, y le pones epítetos, que ya tratas de reducirlos, como digo, rojo, facha, o como queráis. Entonces, como os decía, nuestro problema es ese. Nuestro problema es que nos estamos olvidando del dios Erra. Y ya, para terminar, si alguna vez os dicen que si tiene alguna relevancia la literatura antigua con la actualidad, ¿para qué sirve estudiar la antigüedad? Porque vemos lo que puede pasar. Bueno, yo creo que con esto ya he terminado. ¿Preguntas? ¿O os he dejado planos? Vamos, adelante. Yo quiero saber de toda la historia cuáles son las partes que has dicho que se saben de forma absoluta, bien, porque están completas, cuál es el tramo que faltan y cuáles del final pueden estar enteros. El principio y el final están enteros. El problema es todas las acciones que hace el dios Erra. Al principio hay un tema muy caótico que me he saltado, que es que realmente va a reparar la estatua de Marduk. Pero de alguna manera está muy fragmentado, algo sale mal y se enfurece más todavía. Y después el resto son todos, y el resto hay algunas de las acciones de Erra, fragmentadas, pero obviamente son todas destrucción. También hay una parte en la que narra cómo los dioses escapan como ratas ante la ira de Erra, cómo se esconden en el infierno, están todos temblando, incluyendo el propio Marduk, etcétera, 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 pero eso también está ultra fragmentado. ¿Más preguntas?
las pestes y las guerras estas que habla el poema ocurrieron en la realidad. Buena pregunta. De hecho, de las mejores. No somos capaces... A ver, yo tengo un artículo en el que vengo a decir que el poema Guerra es la primera distopía de la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque no somos capaces de ponerle un tiempo. Es decir, habla de nómadas, los súteos, pero los súteos atacaron Mesopotamia durante muchos siglos. Habla de revueltas en Babilonia, pero en Babilonia hubo muchas revueltas. Es decir, no somos capaces de ponerle una época. Si sabemos que las tablillas son del siglo VII a.C. y aparecieron en una biblioteca, la mayoría de ellas. Aparecieron la mayoría en la ciudad de Nínive y otras en Babilonia. Pero has dado con el dedo en la llave. No somos capaces de decir si es esto. De ahí mi hipótesis de la distopía. ¿Más preguntas? Hay evidencias de que, en este caso, el poema de Luis Serra fue recogido por, en este caso igual, la cultura clásica grecorromana, o se perdió junto con las invasiones árabes. Se perdió totalmente. Es decir, no tenemos rastro. Así como de Gilgamesh, por ejemplo, lo debió recoger Veroso y debieron recoger... Hay una cosita pequeña que Veroso nos habla de Ciosudros, hablando de Ciusudra, por ejemplo. Ahí sí hay algo, pero aquí no. Guerra. Y por cierto, el poema de Guerra, tú que eres de literatura, es muy curioso porque hace referencias constantes a otros poemas. Hace un poco de crítica. Por ejemplo, en el fondo lo que os he contado de que Marduk dice la última vez que dejé el trono de los dioses y de los hombres sucedió el diluvio. Pues es una especie de crítica, o más que crítica, está haciendo referencia a la epopeya de Gilgamesh. Y los principales analistas de este poema, George y otros, vienen a decir que hay muchas cosas que no entendemos, pero que son muchas referencias literarias, algunas con un poco de tono humorístico. Más cosas. Adelante. Cuando ocurría un peligro o algo que dañaba la civilización, ¿el dios era el único que era venerado? O por ejemplo la diosa Ishtar tenía poderes curativos para la sociedad. Bueno, la diosa Ishtar, a ver. En este caso, lo que se nos está diciendo es que no te olvides del dios Erra. El dios Erra se le veneraba, pero se le veneraba tanto como el resto de dioses. Ojo. La diosa Ishtar era la diosa del amor y de la guerra. Es decir, por ejemplo, los antiguos mesopotámicos llamaban al combate la danza de Ishtar. Es una diosa muy curiosa y os recomiendo el descenso de Ishtar a los infiernos, de cómo la diosa Ishtar, por ejemplo, que era una diosa caprichosa, a veces da la impresión, se parece mucho a Venus, y da la impresión que adopta todos los estereotipos femeninos negativos, de caprichosa, voluble, que la tocan y empieza a llorar. Todos esos estereotipos negativos, placa, se lo colocan a Ishtar. Y Ishtar da la impresión que en algunas de sus formas sí tenía algunos poderes curativos, pero sus esferas eran sobre todo amor y guerra. El culto de Ishtar era un culto muy curioso porque en muchos de sus templos había prostitutas sagradas, que eran un método, digamos, de adorar a Ishtar. No te he terminado de contestar, creo, pero por ahí. ¿Más cuestiones? Bien, pues si no hay más cuestiones, termino aquí. Muchísimas gracias, la verdad estoy encantado de que me hayáis invitado a dar esta conferencia. Y si esto sirve para mantener al dios Erra en el infierno y tranquilito, espero que sea así. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a todos por asistir, muchas gracias don Hipólito por su interesante conferencia y bueno, con esta ponencia damos por inaugurado el ciclo anual de conferencias y les esperamos a todos en las próximas sesiones. Muchas gracias y espero que os haya gustado la conferencia.